Bueno, ahí volví. Bueno, este tema que vamos a comenzar ahora trata de reticulados, ¿bien? Ustedes un poco, aunque sea de forma, ya las ubican en este tipo de estructura porque en el práctico este que han entregado hoy, había un apartado en el que ustedes calculaban las reacciones estas en estructuras, ¿verdad? Reticuladas. ¿Mm? Nosotros lo que vamos a ver ahora, digamos, o sea, recuerden que yo cuando les presenté la materia, les decía que en la materia esta, o sea, el objetivo final de la materia es poder determinar qué le pasa adentro de la estructura para que ustedes después del año que viene la puedan dimensionar. Bien, es decir, cuando digo qué le pasa adentro, más específicamente lo que me refiero es que determinemos las solicitaciones que tiene adentro la estructura. Bien, y ustedes en base a esas solicitaciones, ustedes a estas distintas barras le van a poner alguna sección adecuada de algún material adecuado. Bien, acero, madera, lo que sea, lo van a poder determinar en base a la solicitación. Bien, nosotros lo que nos vamos a concentrar es en la solicitación. Y como primera parte de eso, ustedes lo que han hecho es trabajar con todo el sistema que la solicita la estructura. Bien, que en este caso vendría a ser todo el sistema este que está de fuerzas en rojo, que en este caso son esas fuerzas P, que hay fuerzas verticales y horizontales. Bien, y han trabajado el equilibrio de esa fuerza con lo que vienen a ser los vínculos externos, ¿bien? Que producen estas reacciones externas que son las que están marcadas en verde. Entonces ustedes han estudiado el equilibrio de ese conjunto de fuerzas, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Ese conjunto de fuerzas cuando interactúa entre ellas, como viaja a través de la estructura, la solicita interiormente. ¿Está? Entonces nosotros lo que vamos a comenzar a estudiar ahora es qué le pasa una vez que nosotros ya tenemos el equilibrio entre estos dos conjuntos de fuerzas activa y reactiva, que es lo que veníamos estudiando hasta ahora. Bueno, ¿qué pasa ahora internamente en la estructura ya una vez que ya tenemos ese equilibrio? ¿Bien? ¿Está? Y lo primero que vamos a estudiar es este tipo de estructura que, digamos, en lo que le pasa internamente es la estructura más sencilla, porque esta estructura, cuando se la calcula bajo ciertas hipótesis de carga y de forma que tiene, está solicitado un esfuerzo muy sencillo, digamos, es el más simple de los esfuerzos que puede estar solicitado una pieza. Bien, ya lo vamos a ver. Esas hipótesis, ¿cuáles son? Bueno, fíjense cómo está constituido esta estructura que está dibujada acá. Bien, nosotros ya en el práctico, cuando el práctico 1, que determinábamos, ¿verdad? Si una estructura era isostática, hiperestática o hipostática, hemos visto un poco esa conformación de estructuras, ¿verdad? Entonces hemos identificado, o sea, cuáles son los vínculos externos, cuáles son las chapas que forman a la estructura, cuáles son los vínculos internos, ¿bien? Entonces, fíjense, ustedes acá en esta estructura, ¿qué notan de eso que ya hemos visto? O sea, ¿qué partes notan acá? ¿Qué hay? ¿Cómo está formada? A ver, ¿quién la puede describir un poco en base a lo que ya hemos visto? ¿Qué tiene esta estructura? ¿Mm? Disculpe, profe, no entiendo la pregunta. Quiero que me describan en base a lo que ustedes han visto, ¿tá? ¿Qué es lo que están viendo acá? ¿Cuáles son las partes que tiene esta estructura? ¿Qué identifican? ¿Qué tipo de vínculos identifica? ¿Dónde están? ¿Mm? Y están los vínculos externos que serían se me olvidó cómo se llamaban los que tienen la fuerza Area I, Area X y Area Y. Bueno, esas son las reacciones, ¿bien?
¿Está? Entonces, esto, donde están las reacciones, están los vínculos externos. ¿Bien? ¿Qué más hay? Las fuerzas, ¿Qué fuerzas? todas las P, Bien, ¿qué tipo de fuerzas son esas? activas, Fuerzas activas, bien. ¿Y dónde están aplicadas esas fuerzas acá en este problema? en el punto es el medio de abajo, en el de la izquierda, en el medio, Sí, en el de arriba el todo, el del medio a la derecha y en ningún otro. bien. Pero particularmente, digamos, fíjate que los lugares donde están aplicados no están en cualquier lugar. Todas están siempre en un mismo lugar. Ya. ¿Qué lugares son esos? Los vínculos internos. Los vértices. Bien, los Ah, vínculos internos. vínculo interno. Fíjense que las fuerzas esas solamente están aplicadas en los vínculos internos, que son articulaciones en este caso. ¿Bien? ¿Está? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces esa es la particularidad que tiene una estructura para que se comporte como una estructura reticulada. ¿Bien? Que la acción, las fuerzas activas, ¿está? Deben estar aplicadas en esto que en reticulado se llama nodos o nudos. ¿Bien? Que no son otras cosas que esos vínculos internos que ustedes han visto ya. ¿Bien? ¿Está? ¿Qué particularidad tenía ese vínculo interno? ¿Qué es lo que permitía que haga? Porque al vínculo interno llegan distintas chapas, que en este caso son barras solamente, ¿verdad? Puede ser que permitían que se genere un momento. No, eso es precisamente lo que no, o sea, no permite que se genere un momento. ¿Qué es lo que permite? Que se unan las chapas. Que se unan las chapas, ¿bien? O sea, O las barras en este caso. en este caso son barras, la está uniendo esos vínculos internos, que son en este caso los nudos del reticulado, ¿bien? Pero ¿qué es lo que permite ese vínculo interno entre las dos chapas? ¿Qué es lo que permite y qué es lo que no permite? Que no se genere momento y yo creería que hace que las fuerzas se vayan transmitiendo entre la barra. Bien, no se genera momento, ¿bien? Y no se genera momento, ¿por qué no se genera momento? El momento es la fuerza. Acuérdense que yo una vez le hice una relación. Ustedes tienen por un lado la fuerza y por un lado tienen el efecto cinemático que produce la fuerza, ¿bien? La fuerza como tal, como están acá, como la fuerza P, lo que sea, están asociadas a las traslaciones, ¿verdad? A las traslaciones horizontales, verticales. ¿Mm? Y acá el momento, que es lo que no permite que se generen estos nodos, estos vínculos internos, ¿con qué tipo de acción están relacionados? Con la reacción de los vínculos externos. No, o sea, ¿con qué tipo de efecto, digamos, de movimiento o cinemático está relacionado? ¿Qué es lo que permite esa articulación entre dos chapas? Yo tengo una regla acá pero me perdí. Acá está. ¿Se acuerdan la regla esta? ¿Qué es lo que está permitiendo esa articulación? ¿Mm? Que se mueva en un punto, ¿no? O sea, que Sí, ¿cómo se llama este movimiento? Tiene un nombre. el momento. No, el momento es un tipo, digamos, es equivalente a una fuerza, ¿bien? Yo me refiero desde el punto de vista del movimiento. ¿Qué es lo que está permitiendo acá la articulación? ¿Qué es lo mismo que permitiría el reticulado ahí?
¿Estaría permitiendo que en un punto se quede quieto y en otro se mueva? No, bueno, digo, lo que permite la articulación es que una chapa gire respecto a la otra, ¿bien? La articulación lo que hace es liberar el giro entre las chapas. ¿Está? Estas dos chapas lo que pueden hacer es trasladarse juntas, hacia arriba, hacia abajo, ¿está? Pero pueden girar una respecto de la otra. ¿Bien? La articulación, como vínculo interno, eso es lo que libera el giro entre las dos piezas que articulan. Y como lo libera el giro, como el giro es distinto de cero, no es cero, porque pueden girar, entonces por eso el momento es igual a cero, ¿bien? Es lo opuesto de lo que vendría a ser un apoyo empotrado. El apoyo empotrado, yo una vez le dije que el apoyo empotrado no permite que la pieza en el punto donde está aplicada gire, ¿está? Y como impide que gire, entonces para impedir ese giro produce un momento. Bueno, la articulación es lo opuesto. Como permite que gire, no produce el momento. El empotrado, como hace que no gire, entonces debe producir un momento. ¿Bien? En este caso, estas piecitas, estas articulaciones, ¿está? Van uniendo todas las barras del reticulado. ¿Bien? Y permiten que entre esas piezas haya un giro. ¿Bien? ¿Está? Entonces, Sí. esas articulaciones que están acá deben permitir el giro entre las distintas barras para que esta estructura se comporte como reticulado. ¿Bien? Y las acciones, las fuerzas rojas, tienen que estar aplicadas en esos nodos, en esas articulaciones. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos eso en la estructura, esa estructura se comporta como reticulado. ¿Y qué es lo que pasa, digamos? O sea, ¿cuál es la particularidad? ¿Qué es lo que tiene que hace que uno diga que se comporta como reticulado desde el punto de vista de cálculo? Lo que tiene es que cuando eso se cumplen esas condiciones, ¿bien? O sea, que esto está unido con las articulaciones que permiten el giro entre las barras y la fuerza está aplicada en los nudos, entonces internamente las barras solamente van a trabajar a un solo tipo de esfuerzo que se denomina esfuerzo normal. ¿Bien? Ese esfuerzo normal es un esfuerzo que tiene como resultante una fuerza paralela al eje de la barra. ¿Bien? Entonces pongamos acá. Las condiciones entonces para que la estructura se comporte como reticulado son fuerzas aplicadas en nodos y barras articuladas en sus extremos. ¿Bien? Fíjense que todas las barras están articuladas en los dos extremos. Y esa articulación, como ya la conocen ustedes, es un tipo de vínculo interno. Profe, los nodos eran los vínculos internos, ¿verdad? ¿Cómo? Los nodos eran ¿Cómo? los vínculos internos, ¿verdad? Los nodos, sí, es equivalente, ¿sí? Lo que pasa es que en reticulado se le llama nudo o nodo. Es un nombre nada más que tienen. ¿Bien? Pero sí, son vínculos internos. ¿Bien? Cuando eso pasa, ¿qué pasa? Yo agarro, por ejemplo, una barra cualquiera. ¿Bien? Y si yo la corto esa barra en su interior
tiene un conjunto de fuercitas que está uniformemente distribuida en toda la sección donde yo corto. Eso es lo que internamente tiene la barra, ¿bien? Y la resultante de todas esas fuercitas que tiene adentro es una fuerza, ¿está? Que es paralela al eje de la barra, ¿bien? ¿Está? Esto es lo que facilita, digamos, el cálculo del reticulado, el saber que internamente las barras tienen este tipo de fuerza, ¿bien? Que es un tipo de esfuerzo normal. También se le llama normal, axial, axil en algunos casos. Pero todo eso se refiere a que es una fuerza. Cuando uno corta esto internamente tiene una fuerza paralela al eje de la barra. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Otra Sí. cosa más. Nosotros vamos a poder calcular ese reticulado cuando se conforme de todas las estructuras reticuladas, digamos, que nosotros podemos calcular. Fíjense cómo están conformadas. Tenemos una barra y esa barra está articulada en sus dos extremos. Bien, esa sería una barra del reticulado. ¿Está? Ahora, ¿cómo voy conformando yo ese reticulado? Bueno, yo el reticulado lo voy conformando anexando una serie de barras que deben ir conformando triángulos. Bien, o sea, yo a este triángulo debo anexar otro triángulo más. ¿Está? Y así voy anexando una serie de triángulos, ¿bien? ¿Está? Fíjense que la estructura que yo he dibujado recién estaba conformada de esta forma. Bien, fíjense que este conjunto de barras, bien, son triángulos que se van ensamblando entre sí y van formando el reticulado. ¿Está? Cuando el reticulado está conformado de esa forma, yo internamente voy a poder determinar qué es lo que le pasa mediante el uso de las ecuaciones de equilibrio que ustedes ya han visto. ¿Bien? Si el reticulado no es generado, digamos, de esta forma, entonces yo no voy a poder determinar internamente qué le está pasando. Pero todas las estructuras que se generan, que se utilizan en la práctica de este tipo, se hacen así. Van conformando triángulos, ¿bien? Que llegan a lugares que son puntos articulados, son los nodos del triángulo. ¿Bien? Los nodos del retículo. Sí. ¿No puede haber reticulados con forma cuadrado o otra forma que no sea triangular? Si vos tenés un cuadrado, digamos acá, o sea, ponerle que yo acá no hubiera puesto esta barrita de acá. ¿Bien? Bueno, eso si vos haces el análisis, por ejemplo, pues vos fíjate, vos acá tenés barras, ¿verdad? Y tenés nodos, que son vínculos internos. ¿Bien? Si vos hicieras el estudio con la formulita esa que nosotros teníamos para ver el grado ese de hiperestaticidad de la estructura y todo eso, ¿recuerdan esa parte? Sí. Que ustedes tenían que poder hacer un conteo, ¿verdad? En base a las articulaciones y a las barras y todo. Bueno,
si no lo conforman de esta forma, ese número no le va a dar que es una estructura isostática. ¿Bien? Si en este caso vos le sacás esto y acá conservas esto como articulado, eso te va a dar como hipostático. Te va a dar algo, te va a dar una estructura que se mueve y que no la podés calcular con lo que nosotros estamos viendo acá en la materia. ¿Bien? ¿Está? Entonces, si vos al reticulado lo conformas de esta forma, es decir, anexando triángulos uno a la par del otro, en barras que se van articulando, entonces sí se lo va a poder calcular mediante el uso de las ecuaciones de equilibrio, ¿bien? Entonces, por eso es importante, yo en particular, los reticulados lo que les voy a dar para que se resuelvan son generados siempre así, en base a triángulos que se van anexando uno a la par del otro, conformando distintas formas, ¿bien? Pero eso es importante, si la estructura no está conformada así, entonces no la van a poder calcular mediante el uso de las ecuaciones de equilibrio. ¿Está? Eso, bueno, y esto también, que la fuerza esa tiene que estar aplicada en los nodos. Bueno, vamos a comenzar a ver entonces cómo sería el estudio, o sea, uno ya teniendo todo esto, que son barras articuladas, que las cargas están aplicadas en los nodos, a ver cómo hace uno para determinar esa fuerza que está en el interior de la barra, ¿bien? Vamos a ver cómo se puede hacer. Bueno, a ver, antes de eso, pensemos algo, a ver, aunque sea de manera intuitiva. Fíjense, ustedes, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿verdad?, la estructura. Una estructura así, ¿verdad? Bien. Bueno, y acá están los nodos, ¿verdad? Y acá teníamos los apoyos. Bueno, fíjense que nosotros tenemos un sistema, hagamos de cuenta que en este caso el sistema de carga es así. Bien. Fíjense que si nosotros tenemos estas cargas que empujan hacia abajo el reticulado, ¿está? Fíjense, esta parte de abajo del reticulado se llama cordón inferior, bien, toda esa parte vertical. Y estos dos que están acá son los cordones superiores del reticulado. ¿Bien? Bueno, fíjense, esta carga que va hacia abajo, ¿bien? ¿Ustedes qué piensan que le va a hacer a este cordón inferior? ¿Está? Y cuando me refiero a qué piensan que le va a hacer, fíjense que yo a ustedes les había dicho que la barra del reticulado, cuando uno la corta, adentro tiene una fuerza paralela al eje de la barra que puede ser así, puede estar saliendo o puede estar entrando. ¿Bien? Y eso, como es solamente una fuerza, ¿esto qué pasa? La fuerza si sale la estira la barra, ¿bien? Mientras que si entra la comprime, ¿bien? Cuando la estira, esa barra se dice que está traccionada, ¿bien? Mientras que cuando la comprime o la corta, esa barra está comprimida, ¿bien? ¿Está? Eso es lo que básicamente es al esfuerzo que trabaja la barra, ¿bien? La barra en un reticulado o está traccionada o está comprimida. Son las únicas dos posibilidades que tiene. Entonces, este reticulado que tiene este sistema de fuerza, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo van a estar estas barras, las de abajo? ¿Van a estar traccionadas o van a estar comprimidas?
Traccionadas. Yo diría comprimida. Yo diría comprimida. Mira, fíjate, cuando uno empuja esto más o menos intuitivamente uno puede pensar que esto se intenta abrir, así, ¿bien? ¿Verdad? Es como que esto se achata, ¿verdad? Y si acá se achata, de acá es como que se estira un poco. ¿Bien? ¿Estamos? A ¿Cómo se ver, llamaba entonces cuando estaba más estirada? espera un momentito, a ver si... Bueno, a ver, miren, acá hay un dibujito, miren. Fíjense. ¿Ven ahí la estructura? Más o menos como la forma que nosotros estamos analizando, ¿bien? Esta tiene una carga que también va hacia abajo. Y fíjense que cuando la estructura se deforma, fíjense cómo hace. ¿Lo llegan a distinguir ahí? Sí, Bueno, fíjense que esta parte, bien, ese puntito queda fijo ahí porque es un apoyo fijo, ¿verdad? Y este puntito es un apoyo móvil, entonces se desplaza hacia la izquierda. ¿Bien? profe, entonces la barra de abajo es una sola, o No, son son cuatro cuatro ahí. barras, ¿bien? Son cuatro barras porque están articuladas acá, ¿bien? Pero en conjunto a esas cuatro barras, ¿ustedes qué notan que le está pasando ahí? ¿Se están traccionando o se están comprimiendo? Tracción. La que era para cuando se expandía, como se alargaba. Se alargan, ¿bien? Si se alargan, entonces ¿qué les pasa? ¿Ah? Se está traccionando. Se están traccionando, ¿bien? Las barras de abajo se están traccionando, ¿bien? Y estas barras, fíjense, a ver, noten, a ver, traten de ver acá si esas barras se hacen más cortitas o más largas cuando se deforman. ¿Ustedes qué piensan que le pasa a las barras de arriba, a las que están Se bien? comprimen por la Estas fuerza se que le están comprimen. ejerciendo. Bien, bien, está entonces en este tipo de reticulado que tiene la carga para abajo, está, yo voy a poner acá que este cordón de abajo, estas cuatro barras en general se están traccionando, lo voy a poner con rojo, ¿está? Mientras que estas de acá se están comprimiendo. ¿Bien? ¿Está? Sí, Bueno. Y ahora, a ver, pensemos una cosa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la barra de abajo? Hagamos de cuenta que yo ahora... Ya sabemos, ¿verdad? Que las barras de abajo se están traccionando. Más o menos eso es una deducción que hemos hecho medio intuitivamente, ¿bien? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo... A ver, acá dejemos ahí. Bien, entonces acá tengo la fuerza. Bien. Y esto acá son los nodos, ¿bien? ¿Qué pasa si yo saco una barra de ahí, de la parte de abajo, que está traccionada? se va a producir un giro. No, espera Ahí un en momentito, dejen terminar. Hagamos cuenta que yo saco acá una barra, ¿bien? Y para que esto no se caiga, yo agarro y lo coloco, no sé, alguno de ustedes ahí, no sé, a ver quién quiere estar acá, que lo tenga esos dos nodos ahí, que haga fuerza. Llegó, profe, ¿Quién? Ruiz. Bueno, Ruiz. ¿Cómo tendrías que hacer vos las fuerzas para que... Vos fíjate, esa barra que yo he sacado se estaba estirando, ¿verdad? Estaba traccionando, ¿bien? Entonces vos con tu Sí, mano, ¿qué tendrías que hacer con esos dos nodos para que el reticulado no se caiga?
vos con tus manos las tendrías que acercar a tu cuerpo para hacer la fuerza o las tendrías que alejar. ¿Cómo harías vos con tus manos? Acercarla. Vos tirarías así, ¿verdad? Tirarías Claro. así, para que eso no se caiga, ¿bien? ¿Está? Sí, ¿Están de acuerdo? Entonces fíjense que cuando una barra está traccionada y yo la saco, ¿bien? La fuerza que ejerce la barra sobre los nudos es una fuerza así. ¿Está? La fuerza, digamos, que yo tendría que ejercer en esos nudos para que no se caiga serían así. Son fuerzas que están saliendo de los nudos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿cómo sería, profe, entonces? Claro, vos a mí me decís que vos para que no se caigan, para que ese retículo no se caiga, vos con tus manos, vos haces unas fuerzas así, ¿verdad? Vos a los nudos los intentás llevar hacia tu cuerpo, ¿verdad? Porque a vos Sí, los nudos te intentan separar, entonces vos a los nudos los tenés que traer para tu cuerpo, ¿verdad? claro. Bien, entonces como vos los nudos los traes para tu cuerpo, entonces vos le haces fuerzas como las que están dibujadas acá. ¿Está? Vos tendrías que hacer Sí, fuerzas que empujan hacia vos, ¿verdad? claro. Sí, Bueno, entonces esa es una conclusión importante. Cuando una barra está traccionada, las fuerzas que esa barra hace entre los dos nudos donde se apoya son fuerzas que son hacia adentro. ¿Bien? ¿Está? Si bien la barra está estirada, es una barra que se estira, está interiormente, esa barra hace fuerza hacia adentro entre los dos nudos, ¿bien? Para que el reticulado no se caiga. ¿Está? sí, Bueno, y ahora veamos qué pasa con la barra de arriba. Es importante que eso es casi como que se puede sentir, ¿bien? Si los brazos de ustedes se estiran, entonces ustedes para evitar que se estiren, ustedes hacen fuerza en el sentido opuesto. La fuerza la hacen hacia adentro. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con una barra acá? Fíjense, nosotros ya hemos dicho que el cordón superior, o esos dos cordones superiores que hay, están comprimidos, ¿verdad? Si están comprimidos, entonces, estos dos nudos como que se intentan acercar, ¿verdad? ¿Está? Entonces, si yo, por ejemplo, ahora agarro y lo coloco Luis ahora acá, así, que empuje ahí con las manos, está, y aquí está parado así, ahí, ahora, ¿está? Lo colocamos ahí para que intente sostener ese reticulado, ¿bien? Entonces, esos dos nudos, ¿qué van a hacer? Lo van a aplastar a él, ¿verdad? Lo van a intentar acortar, lo van a intentar hacer más petizo y a Luis, ¿verdad? claro. ¿Está? Y entonces vos, ¿cómo tendrías que hacer la fuerza con tus pies y con tus manos para evitar? O sea, vos tendrías que hacer una fuerza alejando eso o acercando eso para evitar que se caiga. Alejando. Claro, vos Alejando. tendrías que hacer una fuerza alejando eso, ¿verdad? Entonces vos la fuerza que vos deberías hacer para sostener eso es así. ¿Está? Sí, Bien. Entonces miren que esto como sacado acá es una conclusión importante. Bien, cuando la barra está estirada y yo la saco esa barra, bien, entre los nudos yo tengo que colocar fuerzas que salen de los nudos, bien, para mantener el equilibrio del reticulado. ¿Está? Y caso contrario, cuando la sí, barra está comprimida y yo saco esa barra, yo en los nudos tengo que colocar fuerzas que entran a los nudos
para que ese reticulado no se caiga, bien, para tener el equilibrio. ¿Está? Sí. Bien. Entonces, en eso se basa el primer método que nosotros hacemos de análisis del reticulado. El primer método que vamos a ver para el análisis del reticulado se llama método de los nudos. Bien. Y lo que hace el método de los nudos es comenzar a aislar cada uno de los nudos y suponer si las barras que llegan a ese nudo están traccionadas o comprimidas. Bien. Ahora ya vamos a ver un poco cómo es eso. Yo acá les voy a facilitar un poco el cálculo, ustedes después lo van a hacer. Pero, a ver. Miren, nosotros estamos con este problema. Bien, estamos con este problema. Este problema, yo ya les voy a dar las reacciones. Bien, acá están todos los datos del problema, yo después los voy a poner para que ustedes los copien. Pero bueno, a este problema, antes de comenzarlo, yo necesitaría calcular las reacciones, ¿bien? O sea, debería ser la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y debería tomar momento en algún punto de la estructura igualado a 0 para poder calcular las reacciones, ¿bien? Eso ustedes ya lo han estado viendo. ¿Bien? Yo en este caso le voy a sacar este programita. Después lo van a aprender a usar al programita este. Entonces acá este me está diciendo que la reacción horizontal RAX vale 20 kilonewton. Le voy a llamar a este punto de acá le voy a llamar E. Perdón, vamos con esta que sería la RAI, vale 8,75. Bien, y la esta que es la EI, vale 31,25. Bien, eso es lo que ustedes obtendrían si realizan las ecuaciones de equilibrio. Bien, si aplican las ecuaciones que han visto para el práctico este que me entregan ahora. Bien, ¿está? Y ahora sí, una vez que yo tengo esos valores, puedo comenzar a analizar qué pasa en los nudos reticulados. ¿Bien? Y vamos a ver cómo hacemos cómo comenzamos a analizar esos nudos. Bueno, acá es importante, antes de hacer este ejercicio, un poco ponerle letras a los nudos. Bien, este es el nudo A, este es el B, el C, el D, el E, el F, el G y el H. ¿Bien? Y yo voy a comenzar con el nudo A. ¿Bien? Voy a comenzar acá con el nudo A. Si yo lo pongo solito el nudo A, fíjense una cosa. El nudo A tiene, que yo ya he calculado, tiene R AI y tiene R AX, que son las reacciones, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, fíjense que el nudo A está conectado al cordón inferior y al cordón superior. ¿Bien? ¿Está? Entonces, como Sí. yo voy a dibujar las barras, yo voy a dibujar las fuerzas que hace la barra en el nudo. ¿Bien? Entonces, como esta barra de acá, esta que está acá inclinada, nosotros ya hemos intuido que está traccionada. Entonces, ¿cómo es la fuerza que haría esa barra en el nudo? ¿Es entrando o saliendo? Como hemos dicho recién cuando estaba traccionada. Estaría saliendo. Saliendo. Bien, entonces yo acá voy a dibujar una fuerza
que es la que ejercería esa barra inclinada saliendo, porque yo supongo que está traccionada. ¿Está? En cambio, la barra de abajo, ¿cómo estaba? Estaba comprimida, ¿verdad? ¿Cómo sería entonces si yo en vez de dibujar la barra, quiero dibujar la fuerza que le hace la barra al nudo? ¿Cómo dibujo esa fuerza? ¿Entrando o saliendo el nudo? Sería Entrando, ¿no? saliendo del nudo. Entrando. Entrando. ¿Bien? Casi. Ese es el análisis que hemos hecho recién con el compañero Ruiz, que lo hemos usado ahí de conejillo de India. Y él ha llegado a concluir, haciendo fuerza ahí, que cuando la barra está traccionando, la fuerza sale del nudo. Y cuando la barra está comprimida, perdón, acá hemos hecho el revés, che. Sí, Eso, estaba ¿verdad? por Hemos decir. hecho al revés. ¿Por qué no me ha dicho Ruiz, che? Ruiz, que hemos hecho exactamente al revés de lo que estaba hablando. Bien. Entonces, cuando la barra está traccionada, bien, la fuerza sale del nudo, ¿está? Y cuando la barra está comprimida, la fuerza entra al nudo. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, Bueno, ahora sí. Bueno, otra cosa más para que nos ubiquemos es lo siguiente. Agarremos de nuevo la estructurita esta. ¿Dónde lo he puesto? Acá. Y numeremos las barras. ¿Bien? Pongamos a esta barra 1, barra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Bien? Entonces fíjense que a ese nudo de abajo concurren las barras 1 y 5. ¿Bien? Entonces yo acá voy a llamar a esta como T5 y a esta le voy a llamar T1. ¿Bien? ¿Está? sí, Bueno, y fíjense, yo ahora estoy en condiciones de calcular con lo que ustedes ya saben, T1 y T5. Yo ya los podría calcular. ¿Qué es lo que a ustedes se les ocurre que deberían hacer para calcular T1 y T5? Partiendo del hecho que yo necesito que ese punto ahí esté en equilibrio. ¿Está? Si ese punto tiene que estar en equilibrio, ¿cómo tiene que ser la sumatoria de fuerza? igual a 0. Sumatoria de fuerza en X igual a 0 para sacar T1. Bien. Si yo hago la sumatoria de fuerza en X igual a 0, entonces yo voy a tener, hagamos de cuenta que vamos a tomar estos sentidos como positivos, ¿bien? Entonces yo tengo T1 menos R a X igual a 0. ¿Está? Entonces T1 vale R a X, ¿bien? Que yo ya lo había calculado con el programita y vale 20 kilonewtons. ¿Está? ¿Bien? Sí, ¿Cómo haría ahora con T5? ¿Qué hago ahora? Y profe, P5 no tendríamos, no se descompone, onda para el que esté en el eje X e Y. Sí, entonces me acabo de dar cuenta que acá hemos hecho mal. Y faltaría T5 en sumatoria de fuerza en X, Sí, tienes T5X. razón. Hemos hecho mal acá. A ver, ya corrijamos. Pasa que en realidad no tendríamos que haber comenzado con T1. Ya después se nos da cuenta por qué no deberíamos haber comenzado con T1. Bueno, pero no importa, comencemos con T1. Borramos todo esto. Ahora sí, hagamos nuevo. En X, ¿qué hay? Díctame usted, porque recién estaba mal. Tenemos T1 positivo, ¿bien? ¿Qué más hay?
R a X negativo. R a X negativo. Bien, ¿y qué más hay? Y T5X. T5X, bien. ¿Cómo es T5X? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces tenemos menos T5X. ¿Bien? Y ahora sí es igual a 0. ¿Está? Bueno, fíjense, de esta ecuación yo no voy a poder calcular nada porque en esta ecuación yo no conozco ni T1 ni T5X, ¿verdad? R a X sí la conozco, pero acá en esta ecuación tengo dos incógnitas. ¿Bien? Sí. ¿No? Bueno. Fíjense que ahora, ¿qué pasa con la sumatoria de fuerza en I? ¿Qué hay en I? RAI RAI y y T5I. T5I. Bueno, entonces, RAI lo ponemos positivo, ¿bien? Y tenemos T5I, ¿bien? T5I como positivo o negativo. Negativo. Entonces ponemos menos T5I igual a 2R, ¿bien? Y ahora sí puedo calcular T5I, ¿bien? T5I entonces va a valer igual a RAI. Y ahora sí, RAI vale 8,75, ¿bien? 8,75 kilonewton. ¿Está? Sí, profe. Sí. Bueno, fíjense, yo ya tengo la componente I de T5. Bien, ¿puedo calcular la componente X de T5? ¿Se puede o no se puede? T5 es la fuerza inclinada. Esta fuerza inclinada que está acá. Y yo ya tengo una componente de esa, que es la T5I. Podría Pero no calcular. faltaría TX para realizar Pitágoras. Y bueno, claro, o sea, está bien. Vos con Pitágoras podrías sacar, está, pero tenés una sola componente. ¿Está? ¿Qué más podrías hacer? Depende de la inclinación de T5. Bien, y tenemos el ángulo este. No, no lo tenemos. Miren acá, la geometría es esta. ¿Se lo puede calcular el ángulo? Sí, profe. Bien. ¿Cómo se lo calcula? Tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bien, entonces acá, nosotros acá tenemos que la tangente de alfa vale, el opuesto en este caso, vale 3 metros y el adyacente vale 2. Bien, entonces el ángulo vale la arco tangente de 3 sobre 2. Bien, ¿quién tiene calculadora por ahí? ¿56 grados? ¿Cuánto? 56 grados. Confío. ¿Cuánto es 56? 18 ¿Cuánto minutos. decime con decimales. ¿Coma cuánto? Eh, 3. Como 3. ¿Bien? ¿Estamos? Y ahora sí, ¿cómo sacarían entonces T5X? ¿Cómo harían? Primero se tendría que sacar T5, sacando, ¿cómo sería esto? Sería T5 por seno de 56,3 igual a T5i. Y ese dato ya lo tenemos, así que ya sacaríamos T5. Y teniendo T5, ya podríamos sacar T5x, ¿no? Bueno, entonces voy a decir que primero calculemos T5, ¿bien? ¿Así me decís vos? Sí. ¿Ah? Entonces yo hago, como tengo la componente I, yo sé que el seno de alfa vale
T5i sobre T5, ¿verdad? Entonces de acá, T5 va a valer T5i sobre seno de alfa. ¿Quién la puede hacer esa operación? Sería 8,75 dividido en el seno de alfa, que vale 56,3. ¿Nadie me ayuda? ¿Cómo, profe? Me da a mí 10,5, profe. Bueno, a ver, da 10,5. Después vamos a controlar, ¿bien? 10,5 kilonewton. ¿Bien? Y ahora yo podría sacar T5X sabiendo que T5, o sea, aplicando Pitágoras, ¿bien? O sea que T5 es igual a la raíz cuadrada de T5X al cuadrado más T5Y al cuadrado, ¿verdad? Yo lo había dicho de otra forma, profe. Había dicho de calcular con coseno de alfa Bueno, por T5 y ahí me daría TX. perfecto, bueno, saquemos con el coseno. El coseno de alfa entonces vale, ¿cuánto vale? T5X sobre T5, ¿verdad? Entonces T5X vale T5 por el coseno de alfa. ¿Bien? Así. Claro. Bueno, ¿cuánto vale eso? Deberíamos multiplicar ahora los 10,5 por el coseno de alfa. $4,37 me da a mí. 4,37 kilonewton. ¿Bien? Bueno, y fíjense, yo ya tengo entonces este T5. A ese T5 lo podría reemplazar acá. ¿Bien? ¿Está? Sí, profe. Ya tengo T5X. Entonces yo de acá puedo despejar T1, que va a valer RAX más T5X. ¿Está? RAX valía 20 y T5X 4,37, entonces esto me queda 24,37. ¿Está bien? Si los cálculos están bien, entonces sí. Bueno, entonces en definitiva yo fíjense que ahí ya puedo calcular T1 y acá tengo T5. ¿Bien? A ver, veamos si está bien. Yo acá lo tenía, acá el programita este también calcula qué le pasa dentro de las barras. Hemos calculado estas dos. Y fíjense que tenemos. Sí, esta T5 tenemos que es 10,5, ¿verdad? Y acá está, hay un pequeño errorcito a veces en el cálculo. Está como descompuesto. Fíjate, capaz que al coseno capaz que lo he multiplicado mal, porque acá es 25,83. Bien, y vos acá has calculado 4,37. ¿Está? A ver, revisemos de nuevo ese cálculo. A mí me da que el coseno de 56,3 es 0,55. A ver, ya lo calculo yo. Es por el coseno de ¿cuánto habíamos dicho que era el ángulo?
56.3. Sí, acá hay un error en el cálculo, ¿bien? Este valor de acá, ese valor de ahí vale 5,82, ¿bien? Después revisarlo al valor ese que has calculado con el coseno, ¿bien? Pero ese valor de ahí vale 5,82, ¿bien? Entonces acá corrijamos esto. Profe, ya encontré el error que había cometido. Bueno, entonces esto vale 5,82, acá es 5,82 y esto sería acá 25,82. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, fíjense una cosa acá para que nos ordenemos un poquito. Tenemos el nudo. Hemos puesto esas dos fuerzas que nosotros decíamos que la de arriba era de compresión entrando y la de abajo era de tracción saliendo. ¿Bien? ¿Está? Fíjense que nosotros acá en el nudo entonces disponemos de dos ecuaciones para poder calcular la fuerza. La sumatoria de fuerza en X y en Y. ¿Bien? Acá lo que más nos convenía a nosotros era comenzar con la sumatoria de fuerza en Y. Bien, si nosotros comenzamos con la sumatoria de fuerza en Y, tenemos R ahí y tenemos la componente vertical de T5, que es T5I. ¿Bien? Entonces fíjense que ahí derecho ya nos saldría esta, que T5I vale 8,75. ¿Bien? Una vez que calculamos esa T5I, nosotros aplicando relaciones trigonométricas, podemos calcular T5 y podemos calcular T5X. ¿Está? ¿Bien? Y una vez que tenemos esta, que es la que nos interesa, la T5X, nosotros la podemos llevar a la ecuación esta de la sumatoria de fuerza en X. En X tenemos T1, tenemos R a X y tenemos T5X. Entonces acá reemplazamos el T5X que acabamos de calcular, ya teníamos la reacción y podemos despejar T1. ¿Bien? Entonces fíjense ustedes que aplicando esas dos ecuaciones hemos podido determinar qué le está pasando a la barra adentro. ¿Bien? Y acá es muy importante, aparte de calcular el valor ese de la fuerza que hay en la barra del reticulado, indicar si es tracción o compresión. Bien, fíjense, nosotros acá hemos calculado esto, bien, y hemos llegado acá al resultado. Bien, 25,82 para T1. ¿Y T1 cómo está? ¿Está traccionada o comprimida? ¿Cómo me has dicho que estaba? Traccionado. Bueno, T1 está traccionada. Entonces acá es importante que pongan tracción. Bien, es importante que indiquen si el esfuerzo ese es de tracción o de compresión. Bien. Y T5 que está calculada acá, ¿de qué sería? ¿De tracción o compresión? Compresión. Bien, entonces acá ponemos compresión. ¿Bien? ¿Está? Indiquemos de qué tipo de esfuerzo se trata, si es tracción o compresión. ¿Bien? Bueno, ahí hemos analizado un nudo reticulado. Fíjense una cosa. En este nudo reticulado, ¿cuántas incógnitas había? 2. ¿Cuántas? 4. 2. Dos. Está bien, son dos incógnitas. ¿Bien? O sea, cuando nosotros lo hemos planteado el nudo, son dos, porque cuando ya hemos llegado acá, ya hemos calculado las reacciones. Bien, las reacciones acá no son incógnitas. ¿Está? Lo que eran incógnitas eran las barras, la fuerza en las barras T1 y T5, o sea, T1 y T5. ¿Bien? Entonces son dos incógnitas. ¿Bien? ¿Está?
¿Y cuántas ecuaciones Sí. hemos utilizado para resolver? ¿Ah? ¿Cuántas ecuaciones han utilizado para resolver el nudo? Vamos, si ustedes me las han dictado, ¿cuántas ecuaciones? ¿Cuáles son las ecuaciones que han utilizado para resolver el nudo? Suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y, Claro, son estas. ¿Cuántas son? ¿Cuántas ecuaciones son? 2. Son dos. 2. Bien. Ustedes ese nudo lo han podido resolver porque hay dos incógnitas y hay dos ecuaciones. Bien. Si no, no lo hubieran podido resolver. ¿Está? Ahora fíjense una cosa. Nosotros ya está, miren, en este reticulado ya hemos calculado esta y hemos calculado esta. ¿Bien? Ahora fíjense, nosotros vamos a seguir avanzando en el reticulado. ¿Bien? Háganme cuenta que ustedes ahora plantean este nudo. ¿Bien? A este nudo, fíjense, llega la fuerza T1, que ya la conocemos. Nosotros ya conocemos la fuerza que hay en esta barra. ¿Bien? ¿Está? Porque la misma fuerza que se aplica en este nudo es la que se aplica en este nudo. ¿Está? Esta barra aplica la misma fuerza en los dos nudos donde está conectada. Bien, entonces como yo ya tengo T1 acá aplicado en A, es la misma fuerza que aplica en B. ¿Está? ¿Estamos con eso? Bueno. ¿Puedo repetir, profe? Claro, miren. Nosotros hemos calculado T1, ¿verdad? Que es la fuerza de esa barra de abajo. ¿Bien? Y esa barra de abajo Sí. está conectada a los nudos A y B. ¿Bien? La misma fuerza que T1 aplica en A es la misma fuerza la que aplica en B. ¿Bien? Recuerden esto. ¿Está? Estas dos fuerzas Sí. son iguales. Nosotros hemos calculado una de estas dos. ¿Bien? Entonces, como hemos calculado una, esta otra es igual. ¿Bien? Entonces no hace falta calcularla, ¿verdad? Claro. O sea, cuando yo me voy al otro nudo, acá, cuando me voy, por ejemplo, al nudo B, yo la fuerza de la barra 1 ya la conozco, ya es dato para mí. ¿Bien? ¿Está? Sí. La que sí no conozco es la fuerza de la barra 2 y de esta barra que es la 6, que es esta vertical. ¿Bien? ¿Está? Porque esa ya es otra Sí. barra. Es distinta la barra. ¿Está? Entonces, fíjense una cosa. Sí. Yo en este nudo, en el B, ¿cuántas incógnitas tendría? 2. 2. Una. Otras dos. ¿Cuál? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son las incógnitas que yo tendría en el nudo B? Sería la barra esa, C y la barra... la barra 7. No, para la barra 7 no. Este es Sería 6. la barra 2 y la barra... La barra 7, 8 y 9, ¿no? No, fíjense, estamos en el nudo B. Sería la 2. Sería la 2 y 5. La 5 y ¿Qué la dice ahí, 2. profe? La 5 y la 2. No, No, estamos en la el 6. nudo B. La 6 y la 2. A ver, cállense un ratito, pongamos de acuerdo. Al nudo de abajo, fíjense, llega la barra 1, llega la barra 2 y llega la barra 6. ¿Está? Al nudo B llegan 3 barras. Y yo quiero analizar ese nudo. ¿Bien? Yo a la fuerza de la barra 1 ya la conozco, porque la he analizado en el nudo anterior. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que me quedan conocer a mí en el nudo B? La Sí, 6 La de la y la 2. barra y la 6. Bien, la 6 y la 2. Entonces yo en el nudo B tengo dos Sí. incógnitas. Una de Que son convención y otra de T6 tensión. y T2. ¿Bien? ¿Está? Bueno, fíjense qué pasa en el nudo de arriba. Miren, en el nudo de arriba es llamado un despelote. Este ya es más complicado. Pues miren todas las barras que llegan. Llega T5, llega T6, llega T7 y llega T12.
Bien, Pero, ¿cuántas profe, vamos a nosotros poder tendríamos dos incógnitas también. O sea, tipo, si resolvemos el nodo B, o sea, tipo, si resolvemos el nodo B y el A, y pasamos al nodo, no sé qué dice ahí, bueno, ese, el nodo ese que está señalando, solamente Este, tendríamos el 7 y el 12 para... bien, bien, pero yo te estaba adelantando. Ya te me has adelantado un paso. ¿Está? Fíjense, acabo de resolver este nudo, ¿bien? Y yo tengo que decidir a cuál pasar, si paso a este o paso a este. ¿Está? Ya hemos visto que si nosotros pasamos a este nudo, en este nudo tenemos dos incógnitas, que son T2 y T6. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Si nosotros de este nudo pretendemos pasar a este, fíjense, tendríamos como incógnita T6, T7 y T12. Tendríamos tres incógnitas. ¿Bien? ¿Está? Claro, sí. Entonces, como yo tengo solamente dos ecuaciones para aplicar, yo el nudo de abajo sí lo podría resolver, pero el nudo de arriba no lo podría resolver hasta que no resuelva el de abajo. ¿Está? Sí. Bien. Bueno. Entonces, bueno, eso es lo que se plantea. Miren, vamos ahora a ver el nudo B. Bueno, veamos el nudo B. ¿Qué pasa con el nudo B? Está el nudo B, ¿está? Y en el nudo B teníamos calculado nosotros T1. T1 era de tracción, ¿bien? Entonces, si la fuerza es de tracción, ¿entra o sale del nudo? Entra. ¿Entra? Lo traigamos de nuevo, Ruiz. Dale. Ah, sale, Fuerza de sale. tracción. Sale. Ruiz está haciendo Dale. fuerza hacia él, entrando la fuerza. Perdón, saliendo del nudo, ¿bien? Está como T1, que es la fuerza que está a la izquierda de este nudo, es de tracción, entonces sale del nudo. Bien, este es T1. ¿Está? La que está a la par de acá es T2. Bien, nosotros T2 es como que ya hemos visto intuitivamente que también era de tracción. Entonces la dibujemos a T2 también de tracción, o sea, saliendo del nudo. ¿Bien? Y ahora acá hay una fuerza vertical que es T6. Esa yo la verdad no sé cómo está. No sé si está traccionada, si está comprimida, entonces la pongo para donde yo quiera. Y después voy a ver si es de tracción o de compresión. ¿Bien? Y ese es T6. ¿Bien? Y fíjense, en este nudo que es el nudo B, ya no tengo más nada. Entonces, ¿qué hago ahora? Aplico las dos ecuaciones de equilibrio. ¿Está? Si yo hago la sumatoria de fuerzas en X igualado a 0 y respecto a esta convención, ¿está? Voy a tener que T2 menos T1 es igual a 0. Entonces T2 vale igual a T1 y T1 valía, no me acuerdo cuánto valía, cuánto hemos calculado que valía T1. T1 valía 25,82, ¿bien? ¿Está? 25,82 kilonewton. ¿Está? ¿Y ahora qué pasa? Sumatoria de fuerza en I igual a 0. ¿Qué fuerza en I tengo? T6. T6. Bueno, T6 positivo. ¿Y tengo más? ¿Tengo alguna otra fuerza en I? No. Entonces T6 vale 0. ¿Está? Sí. ¿Bien? Bueno. Veamos ahora sí podemos pasar al nudo de arriba. ¿Bien? Ahora sí pasemos al nudo de arriba. Este nudo va a ser un poquito complicado, ya van a ver por qué. Miren, en el nudo de arriba nosotros tenemos ahí ven
Ahí pueden ver, ¿verdad? La estructura. Fíjense. En el nudo de arriba nosotros tenemos esta, T5. ¿Bien? Que ya la habíamos calculado, era de compresión. Si es de compresión, se la dibuja. Entonces, le pongamos acá nudo F. ¿Bien? En el nudo F tenemos T5 que era de compresión. ¿Bien? ¿Está? T6 ya no lo voy a dibujar porque es 0. O sea, no tiene sentido que dibuje con una fuerza que vale 0. ¿Bien? ¿Está? T12 era el cordón superior también, entonces T12 lo más seguro es que también sale de compresión, entonces T12 yo lo voy a dibujar entrando el nudo. ¿Bien? Pero esta fuerza que está inclinada acá, que es T7, que es esta de acá, ¿está? Yo esa fuerza no sé si es de tracción o de compresión, la verdad que no tengo idea. Y bueno, si no sé, yo tengo que suponer algún sentido acá. ¿Tracción o compresión? ¿Bien? Yo, por ejemplo, la voy a suponer que es de tracción. La verdad que no sé. Voy a hacer esa suposición, ¿bien? Y voy a poner acá T7. ¿Bien? O bueno, a ver, hagamos, no lo hagamos tan complicado. Supongamos que es de compresión. Bien, porque este nudo es un poco complicado. Bien, T7 de Profe, compresión. ahí nos faltaría una fuerza que sería la 6. Sí, pero es 0. ¿Te acuerdas que en el nudo anterior lo acabamos de analizar? Bien. En este nudo, que es el nudo B, nosotros hemos analizado qué pasaba con T6. Y T6 nos ha salido que vale 0. ¿Bien? Sí. ¿Está? T6 es la fuerza de esta barra. ¿Bien? Y como vale 0, yo en el nudo siguiente, que es el nudo F, que es el nudo de acá de arriba, ya no la dibujo a esa fuerza, porque es 0. ¿Bien? Lo que sí nos está faltando acá es el peso. Bien, ese nudo tiene aplicada una fuerza externa que es P. Entonces ahí la tengo que dibujar. ¿Bien? ¿Está? Sí, profe. Bueno, hagamos una cosa. Yo le voy a plantear este sistema. El sistema ¿cómo sería? Miren, tenemos sumatoria de fuerza en X. Igual a 0. ¿Bien? ¿Qué tengo en X? Y tomemos esta convención de signo. Sería T12X, T7X y Bien, T12 positivo o negativo. T12X positivo o negativo. 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 ¿Qué T7 más? también, y el único que sería positivo sería T5X. Más T5X. ¿Tengo más? No hay más, ¿no? No, profe. Entonces esto va igualado a 0. ¿Bien? A esta le vamos a llamar ecuación 1. ¿Y qué pasa con la sumatoria de fuerza en I igual a 0? ¿Qué tengo en I? Está T12I, ¿Positivo o negativo? T7I. T12I negativo. ¿Qué más? T7I, que también está, bueno, ese está positivo. Y T5I también T7I, está positivo. T5. Sí. ¿Y qué más? Y la P, que estaría Menos. negativa. Bien, no tengo más igual a 0. ¿Bien? ¿Está? Sí. Bueno, a esta le voy a llamar ecuación 2. ¿Bien? ¿Está? Sí, profe. Bueno. ¿Qué pasa ahora? ¿Se puede resolver estas ecuaciones como hemos hecho recién? Bueno, profe, ¿cuál era la pregunta? Fíjense que, por ejemplo, miren, estas ecuaciones, fíjense, en la ecuación de arriba, ¿qué es incógnita?
En esa ecuación hay 3 incógnitas. En la de arriba. ¿Cuáles son incógnitas? Menos 12x, menos 7x y T5x. ¿T5x es incógnita? No me acuerdo. Y fíjate hacia atrás. ¿Le hemos calculado en algún nudo hacia atrás? Sí, 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 sí. Acá. Está en el nudo A, ya hemos calculado T5. Hemos calculado T5, T5X, hemos calculado todo. ¿Bien? Sí, profe, sí. ¿Está? Entonces acá es la misma T5. Es lo mismo que yo le explicaba recién. Cuando nosotros hemos calculado acá la fuerza T5 aplicada acá en A. Bueno, la fuerza que se aplica en B de la barra en F, la barra T5 es la misma. ¿Bien? Entonces, esta fuerza de acá es la misma que ya tenemos calculado. ¿Bien? Y en la ecuación de abajo, las incógnitas son T12i y T7i. T5i ya la conocemos. ¿Bien? Entonces, fíjense, tenemos una ecuación con dos incógnitas, tenemos otra ecuación con dos incógnitas. ¿Bien? Es como que no podemos despejar una de acá y meterla en la otra. ¿Está? Entonces, para poder hacer esto, lo que vamos a hacer acá es mezclarla con las ecuaciones trigonométricas. ¿Bien? Este de acá es el ángulo alfa, el que acabamos de calcular. ¿Bien? ¿Está? El ángulo que tiene acá, T12, alfa. ¿Bien? Lo que sí nos estaría haciendo falta sería, por ejemplo, este ángulo. Este ángulo de acá. Le llamamos beta, por ejemplo. ¿Bien? Pero en definitiva, miren. La cuestión es que, a ver, por ejemplo, si yo utilizo, qué sé yo, a ver, hagamos la tangente. ¿Bien? Si yo hago, por ejemplo, la tangente de alfa, ¿está? La tangente de alfa es igual a T5i sobre T5x. ¿Verdad? ¿Está? La tangente de alfa también es igual a T12i sobre T12x. ¿Bien? Y por último, la tangente de beta es igual a T7i sobre T7x. ¿Está? Entonces yo de acá puedo despejar y decir que, por ejemplo, bueno, que la tangente de alfa por T5x es igual a T5i, que la tangente de alfa por T12x es igual a T12i, y que la tangente de beta por T7x es igual a T7i. ¿Bien? ¿Está? Y esto que está acá, lo podría introducir en esta ecuación, en la 2. Bien, estas ecuaciones que las vamos a llamar 3. Bien, introduciendo 3 en la ecuación 2, ¿está? ¿Qué es lo que tengo? Fíjense, en vez de poner menos T12, y voy a poner esto, voy a poner menos tangente de alfa por T12x, más, en vez de poner T7i, voy a poner
tangente de beta por T7X, en vez de poner, bueno, esto en realidad no habría tanto problema, porque T5 yo ya lo tengo calculado, es un valor. Bien, este no haría falta reemplazarlo. Así que no hagamos problema por eso, pues ya lo tenemos calculado. Menos P, también que es un valor igual a 0. ¿Bien? Entonces fíjense que en esta nueva ecuación, que es la ecuación 4, ¿está? Fíjense que, y esa la voy a resaltar un poquito más, para que la vean bien. A ver, fíjense, esa ecuación y esta ecuación, ¿está? Fíjense que ya tienen las mismas incógnitas, ¿bien? ¿Estamos? O sea, las cosas que yo no conozco de esa ecuación son T12X, T7X y acá también T12X y T7X. ¿Bien? ¿Está? Sí, profe. Bueno, ¿qué se le ocurre que puedo hacer? Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Qué se hace? Y se resuelve alguna Suma de fuerza en ecuación, X, ¿verdad? suma de fuerza en Y. ¿Cómo? Suma de fuerza en X y suma de fuerza en Y. Bueno, o sea, en realidad lo que tienen que hacer ustedes lo que han visto en matemáticas. Tienen un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿bien? Deberían aplicar algunos de los métodos que han visto. ¿Está? Por ejemplo, no sé, hacer una sustitución, qué sé yo, despejar de acá, por ejemplo, T12X, ¿verdad? De 1 e introducirla en esta ecuación para poder calcular una y después volver. ¿Está? Sí, ¿Estamos? Bueno, si hago eso, yo ya lo resuelvo ese nudo. ¿Está? Sí, profe. Bueno, eso yo le voy a dejar de tarea a ustedes. Yo ya lo voy a sacar a esta hojita, ustedes lo van a copiar al sistema y lo van a resolver. ¿Bien? Pero bueno, antes que terminemos eso, fíjense, yo quiero que vean una cosa. Miren, vamos a ver siguiendo acá el reticulado. Profe, disculpe. Sí. ¿Esto es para la semana que viene o para dentro de 2 semanas? No, háganlo para la clase que viene. Bien, para que yo pueda seguir avanzando. Está ya para la semana que viene, no tienen práctica para hacer, hagan esto. Es un sistema de ecuaciones. Si tienen problemas con el sistema de ecuaciones, le dicen al profe de matemática que los ayude a resolver el sistema de ecuaciones. ¿Bien? sí. Bueno. O no sé, ¿con qué? ¿Cuándo han visto sistema de ecuaciones? ¿El año pasado? El segundo, creo. ¿El segundo? No. Hace 2 años. Sí. Bueno, entonces algo que ya tienen que manejar bien. ¿Está? Ve que ahora lo estamos necesitando usar. Bueno, fíjense una cosa. Nosotros ya entonces hemos resuelto este nudo. ¿Ves? Lo estaba haciendo acá. Bien. Nosotros ya hemos resuelto este nudo, ¿verdad? El nudo A. Bien, hemos resuelto el nudo B. ¿Está? Y hemos dejado planteado cómo es la resolución del nudo F. ¿Está? Cuando ustedes resuelvan el nudo F, o sea, lo que van a hacer al final es encontrar T7 y T12, ¿verdad? ¿Estamos? Sí. Entonces, fíjense, miren, yo acá le había puesto acá la liñita esta a estas barras que ya estaban resueltas, ¿bien? Cuando hemos resuelto el nudo B, hemos encontrado esta y esta, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros resolvamos el nudo F, vamos a encontrar esta y esta.
Bien, entonces miren ya todas las barras que vamos resolviendo. ¿Está? Ahora, cuando nosotros ya tengamos el nudo F resuelto, ¿a qué nudo vamos a poder pasar? ¿Al G este de arriba o al C? al G, ¿Por qué podemos pasar G? porque para el C nos faltaría uno. Claro, bueno, ¿está bien? Al nudo G, fíjense nosotros, ya conocemos T12, ¿bien? Y en el nudo G, cuando lo planteemos, vamos a desconocer T8 y T13, es decir, tenemos dos incógnitas. Ustedes siempre tienen que ir con el nudo que tengan dos incógnitas. Entonces, al nudo G lo podemos resolver. Al nudo C, no, porque en el nudo C no conoceríamos T8, T9 y T13. ¿Está? Entonces, primero deberíamos resolver el nudo G para obtener T8 y T13, y después podríamos pasar al nudo C para obtener T9 y T3. ¿Bien? Ahora, una vez que resolvemos G y C, ¿a dónde podemos pasar? ¿A H o a D? Cualquiera, ¿o no? A cualquiera, sí, en ese caso ya podríamos pasar a cualquier nudo. ¿Bien? Hagan de cuenta, por ejemplo, que pasamos a D. Nosotros en D vamos a resolver T10 y T4. ¿Bien? ¿Está? Sí, Y después cuando pasemos a H, fíjense, ya vamos a tener una sola para encontrar. Bien, nosotros en el nudo siempre que tengamos dos o una lo podemos resolver aplicando las ecuaciones. ¿Está? sí. Profe, Bien. ¿puede ser que tengamos un reticulado simétrico, digamos? Este reticulado es simétrico en la forma. La forma del reticulado es simétrica. ¿Está? Claro, y Ahora puede que ser que tienen- además de la forma tenga las fuerzas iguales en los dos lados. Claro, bueno, si el reticulado fuera simétrico de forma y de carga, entonces las tensiones de la barra serían también simétricas de un lado y de otro, ¿está? Pero acá como las cargas no son simétricas, ¿está? Porque no tenemos las mismas cargas de un lado que del otro, entonces eso hace que las barras no tengan las mismas tensiones de un lado que del otro. ¿Bien? Sí, Y por eso tenemos que estudiar a todas las barras, ¿bien? Bueno, esto que hemos visto claro. ahora sería el método de los nudos. ¿Está? En eso se basa el método de los nudos para el análisis del reticulado. Fíjense que ustedes han ido encontrando, analizando nudo por nudo, todas todas las tensiones, bien, de las distintas barras. ¿Está? Bueno, nosotros hemos llegado planteando hasta acá, hasta el nudo F. Resolvando ese sistema, después vamos a continuar con estas otras barras. ¿Está? Pero el procedimiento ya lo saben. ¿Bien? La idea es comenzar atacando un nudo en el que ustedes tengan solamente dos incógnitas. Y de ahí se van desplazando en el reticulado. ¿Bien? ¿Está? Y también Sí, no se olviden de indicar de qué le sale la fuerza, si es la fuerza de tracción o de compresión. Bien, eso lo saben en base así. La fuerza entra al nudo es de compresión o si sale del nudo es de tracción. Y eso lo sabemos gracias a Ruiz. ¿Bien? ¿Está? ajá.